Y estos espacios son los que nos posibilitan el crecimiento. Y cuando es compartido con ustedes, con todos los queridos coaches de SEGO, pero además también con nuestros clientes con los que compartimos día a día sus penurias, sus dolores, sus éxitos, sus logros, pues el espacio se hace todavía más grande, ¿no? Más enriquecedor y para mí es muy placentero estar aquí, ¿no? Eh, Hoy es el 1 de agosto y estamos trabajando para ustedes desde Venezuela. Entonces, bienvenidos al conflicto. Bienvenidos todos al conflicto. O sea, para nadie es un secreto lo que estamos viviendo en Venezuela y que es referencia para el mundo, ¿no? Y pues la invitación es a seguir desde las noticias las características, cómo se define un conflicto, ¿no? Y pudiéramos nosotros aprovechar el espacio del país para por lo menos distinguir el conflicto. Yo diría que todavía no es visible la habilidad para gestionar el conflicto en nuestro país, lamentablemente. Pero sí es visible el conflicto, ese sí. Ese nos está acompañando mañana, tarde, noche y madrugada, ¿no? Pero bueno, lo coloco aquí como la oportunidad de un espacio de aprendizaje también, ¿no? No vamos a hablar de Venezuela, no vamos a hablar del conflicto de Venezuela, pero sí vamos a hablar de qué es lo que distinguimos como un conflicto. Y además, fíjense que yo les digo bienvenidos al conflicto. Algo bueno hay que encontrar en el conflicto. Me van a estar acompañando hoy. Tengo el placer de estar acompañada por Mónica Palacio, mi compañera de equipo con la que vengo trabajando desde hace unos meses y me es muy grato compartir con ella. Estuvimos preparando esto con mucho cariño para ustedes, ¿verdad? Ella nos va a estar acompañando en algunas partes de la presentación y también les quiero compartir que saben que nosotros venimos desde hace tiempo pues trayendo un invitado para estas sesiones de profundización ontológica, ¿no? Y siempre nos ponemos a pensar mucho a quién invitamos, quién puede aportar al máximo con este tema. Y entonces Mónica y yo lo pensábamos, ¿no? Y de repente yo le digo a Mónica, ya va, a veces lo que tenemos más cerca es lo que menos distinguimos y a veces hasta lo que menos valoramos. Y entonces me acordé de a quién acudo yo cada vez que estoy en medio de un conflicto. Y cuando le comenté a Mónica me decía, ¿y yo también? Entonces tenemos el invitado. Y nuestro invitado es Reinier, nuestro querido Reinier Hidalgo, ¿verdad? Reinier, que creo que la mayoría lo conocemos, pero quiero contarles un poquito, ¿no? Reinier es filósofo de primera profesión, ¿verdad? Y coach también, ¿verdad? Formado en cursos de muy alto nivel, con mucha formación, ¿verdad? Y además Reinier en este momento de su vida es el director de Relaciones Estratégicas de SEO. Entonces la experiencia de Reinier de poder asumir ese rol, construir una propuesta de relaciones estratégicas, mirar la estrategia y desde allí poder gestionar los conflictos, cuidar al equipo de SEGO en su hacer y su impecabilidad, cuidar al cliente, por supuesto, como una cosa prioritaria, y cuidarlo desde esa oportunidad que nos da a nosotros el ser hábiles en el manejo de los conflictos. Porque estamos hablando de un grupo grande de personas, tanto del equipo de SEGO como del cliente. Somos una cantidad de personas. Y sabemos que donde hay un grupo de personas, hay una posibilidad de un conflicto, ¿no? Entonces, Reinier, querido, pues esa es la razón de por qué eres nuestro invitado especial. O sea, es la persona en la que yo he encontrado eh, contención, aprendizaje, crecimiento a la hora de analizar juntos un conflicto. O sea, ha sido para mí
es como una especialización, pues. Conversar con Reinier de los conflictos que se nos presentan, yo siento que para los dos ha significado una conversación de aprendizaje extra, o sea, como un plus que uno tiene, a pesar de que uno está en medio de un conflicto, ¿no? Entonces yo primero agradecerte, pero con mucha fuerza, esas conversaciones, Reinier, agradecerte el aprendizaje que he tenido contigo para eso, decirte que te voy a seguir molestando con esos temas y reconocer en ti el desarrollo y la habilidad que has ido adquiriendo desde ese rol que estás desempeñando tan importante como director de relaciones estratégicas, ¿no? Él es nuestro invitado especial de hoy. Entonces, fíjate, Reinier, yo te voy a invitar a que en esta primera parte, porque les voy a contar un poco cómo lo vamos a hacer, lo que vamos a hacer, yo te voy a invitar a que en esta primera parte estés un poco en la escucha. Claro, tú como invitado especial puedes hacer aquí lo que tú quieras, no hay problema, va a ser siempre bien recibido lo que tú quieras. Pero te invito un poco a escuchar, porque esta primera parte vamos a tratar es de como conversar cómo es que cada quien está viendo lo que es un conflicto, porque aquí estamos muchas personas, observadores diferentes, seres interpretativos diferentes. Y a lo mejor un conflicto para alguien es algo divertido, a lo mejor para otros es de terror. Y entonces, bueno, vamos a mirar primero qué es lo que significa un conflicto para nosotros, ¿no? Para hacer eso, nosotros, luego de esta lámina, José, que también nos acompaña, José Arias, ¿verdad? Y que no solo es que nos acompaña, es un acompañamiento fundamental por la seguridad que él le brinda a uno en estas presentaciones y el acompañamiento, ¿no? José, inmediatamente después de esta lámina que vemos aquí, donde hay dos guantes de boxeo con un huevo, o sea, lo que hay en el medio es un huevo, algo tan delicado como un huevo, ¿verdad? Que pudiera ser la relación. Vamos a ver cómo lo vamos interpretando cada quien, ¿no? Pero luego de esta lámina, José nos va a pasar un videito que recrea en animaciones una mirada de lo que es un conflicto. Luego yo voy a abrir un poquito la participación para ver cómo lo están viendo ustedes, cómo que ustedes distinguen lo que es un conflicto. Para que luego Mónica también les haga otra entrega de otra mirada sobre lo que son los conflictos. Y luego, Reinier, tú vas a estar ahí escuchando, ¿verdad? Es la invitación que yo te hago, escuchando qué cosas aparecen, para que luego entremos en una conversación que tiene que ver con tu experiencia, desde ese rol, desde el coach que eres, del filósofo que eres, desde Reinier, pues. Esa es la dinámica más o menos que nos va a llevar estas 2 horas, ¿no? Quería que todos estuviéramos allí claros. Entonces, si no hay, bueno, ahí está el chat. Ámbar también siempre nos está apoyando, muy pendientes de sus intervenciones en el chat. Para la parte de cómo cada quien ve lo que es un conflicto, yo le voy a pedir a Ámbar que abra los micrófonos, porque por lo menos unas 3 o 4 participaciones me gustaría que fueran no por el chat, sino que nos las comentaran. Y, y luego, pues cuando ya abramos la conversación con Rainier, por supuesto también ustedes van a poder intervenir. Entonces, díganme si me están escuchando bien, si hay alguna duda o si podemos darle inicio a esta conversación. Bueno, Leonor, como yo quiero evitar cualquier conflicto contigo, yo te hago caso. Me parece muy bien, me parece muy bien. Pero si tenemos un conflicto, no importa, le damos, Rainier, le Bueno, damos. no hay de otra. No hay No de pasa otra. nada. Si queremos seguir juntos, no hay de otra. No hay de otra. Si queremos conservarnos, ¿verdad? Bienvenido al conflicto para aprender. Entonces, bueno, yo le voy a pedir a José, si está de acuerdo en que nos pase el video que tenemos aquí en la presentación. A ver, ojalá lo podamos escuchar y ver bien. Cuéntanos, José, ¿cómo vamos? Ya lo coloco. Ok. Ahí estamos compartiendo pantalla. Y ahí está. Ajá. No se escucha. ¿No se escucha? No. Ok.
Déjame abrir el micrófono. Entonces, dejo el micrófono abierto a ver si se escucha. Gracias, José. Ahora sí. Listo. Volvamos a la presentación, José. Por favor. Volvemos a la presentación, por favor. A ver, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció ese video, ese pasar ese puente? Podemos ir a la segunda pantalla de esta presentación cuando pueda, José. Ok. Y entonces ahora pensemos, ¿verdad? Vimos a nuestros amiguitos en el puente. Ajá, pero esos son ellos y vieron lo que allí pasó. Pero ahora pensemos nosotros. ¿Qué es para mí un conflicto? Pero así con el corazón, vamos a reflexionar. ¿Qué es para mí un conflicto? Y a mí me gustaría, si se puede, Ámbar, abrir los micrófonos para aquel que pida la palabra y quiera compartir con nosotros qué es para él un conflicto o para ella. Porque, dice Ámbar que sí, porque nuestro invitado especial está con la escucha activada, ¿verdad, Rainier? Así es. Ok. Entonces, a ver, ¿qué nos compartimos? ¿Quién quiere compartir qué es para esa persona un conflicto? Yo no veo por aquí nadie queriendo comentar, pero no sé si ustedes lo ven. Lo pueden decir en una palabra, en un ejemplo. Tenemos varias personas por aquí, también pueden intervenir los coaches, pero está, a ver, Martín, Pedro, Rosa, Rosalinda, a ver. Ajá, por ahí Lina dice que son dos puntos de vista diferentes. ¿Quién más quiere compartir?
A ver, atrévanse. ¿Qué conflicto tienen para hablar? ¿Pasa algo? ¿Quién más da? A ver. Ajá, por aquí nos comenta Claudia, una situación en la que se enfrentan las necesidades de cada oponente. Gracias, Claudia. Y Lina complementa y dice, tratando de llegar a un acuerdo o que en el momento no están de acuerdo. Ah, pero esto es continuación de lo anterior, ¿verdad, Lina? Sí. Y Belkis dice, sí, es una diferencia entre dos o más personas, ¿verdad? Por allí va la cosa, ¿no? Entonces, fíjense, a ver, ¿hay alguien más que quiere comentar que es un conflicto? ¿No? Entonces, vamos a pasar a la otra lámina. Ya oíste por ahí, Reinier, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a ver la mirada de otro autor, de otra persona que lo distingue de esta manera. Y esto se lo vamos a dejar a Mónica para que se los comparta. Mónica, querida, cuando quieras. A ver, a Pedro Rizo dice, perdón, que dice que se le había ido la conexión, a ver. Se me había frizado la pantalla y no escuché todo el tema. No importa, Pedro, pero ya volviste. Estás con nosotros. Si nos quieres comentar por allí, ¿qué es para ti un conflicto, Pedro? Sandra creo que también quería intervenir. Entonces cuéntame, Ámbar, ¿van a intervenir o pasamos a la otra? Sandra tiene la mano levantada, pero no sé si es un error o que quiere participar. Ah, ok. Sandra, ¿nos aclaras bien sea por el chat o por abriendo el micrófono? No, creo que fue un error porque ya bajó la manito. Ok, tranquilos, no importa. Vamos a seguir pensando que es para mí un conflicto. Entonces, les decía que Mónica les va a entregar otra mirada de qué es un conflicto, ¿no? Fíjate que Reinier nos dice, basta con que haya una diferencia entre dos. A ver, un momentico que se me perdió la pregunta. Basta con que haya una diferencia entre dos o más personas para que haya un conflicto. O sea, Reinier dice, ¿eso será suficiente? El conflicto es solo cuando hay una diferencia entre dos. Pedro dice, para mí es cuando hay dos personas y no llegan a un acuerdo de trabajo en equipo. Está bien, ¿verdad? Ahora Reinier sigue insistiendo, ¿no será que hace falta algo más? ¿O es nada más cuando hay dos personas que están en desacuerdo? Ahí hay una buena pregunta para pensar. Estamos escribiendo por el chat, Araceli, por el chat del Zoom, por allí. Y Carolina nos dice, son conflictos, son situaciones encontradas. Y también nos dice Glenny, oye, yo creo que Glenny escuche muchas veces el ego no nos hace conectarnos. Mira qué interesante. Salió otra cosa por ahí. Para ti un conflicto, cuéntanos. Eddie Cárcamo, qué bueno que estás. Ah, dice que es Aridia. Hola, Aridia. Bienvenida también. Entrega Mónica ahorita con relación a esta mirada de lo que es un conflicto, cuando quieras. Bueno, cosas interesantes las que estoy leyendo allí, de verdad que también muy reflexivas tus preguntas, Rainier. Me dice que aunque en esta lámina ustedes puedan leer que es una energía de cambio, ¿qué plantea esta persona que yo les quiero mostrar hoy? Ella se llama Alain de Beauport, acompañada con Aura Sofía Díaz. Ustedes ya conocen algo de ella desde las revisiones de los estudios del cerebro que han hecho con Odilia en algunas de las conferencias. Ahora, ¿qué nos dice que es el conflicto? Que el conflicto es una energía, que el conflicto es una fuerza, que es el conflicto, en ese conflicto nosotros podemos tener, por esa energía que nosotros generamos a través de esos conflictos que pueden ocurrir, esa fuerza genera transformación, y esa transformación que genera
Puede ser conmigo misma, porque yo puedo tener un conflicto conmigo, o puedo tener un conflicto con otro, donde puede haber una discrepancia. Entonces, así queriendo conjugar varios autores, como buscando las coincidencias, entre ellas, una de ellas la que tenemos en esta lámina, bueno, que es una energía de cambio, y que se presenta en forma de desacuerdo entre dos o más partes que perciben la incompatibilidad de sus intereses. Ahora, quiero aclarar que en esas partes puedo ser yo misma, puede ser yo misma que pueda entrar en conflicto con dos posiciones, o con dos visiones, o con dos quereres que yo pueda estar teniendo en ese momento. Ahora, de que ocurre una transformación, ocurre una transformación. Que me den los permisos, ahí parte de quién, parte de cada uno de nosotros, pues parte de lo que ya sabemos, pues como seres humanos. Podemos pasar a la siguiente lámina, José. Por ahí siguen escribiendo, después vamos a ir retomando algunas cosas. Voy a proseguir y luego vamos a continuar en el conversar. Fíjense, aquí les voy a plantear qué nos sugiere ella en cuanto a lo que es el cómo manejarme en el conflicto. Y en eso, puedes pasar a la siguiente lámina. Ella lo plantea en 3 niveles, o ellas lo plantean en 3 niveles. Pasemos la lámina, José. Ahora, en esos niveles, ¿qué están actuando? El lenguaje, la emoción y el cuerpo. Hay un primer nivel, que es la reflexión. Hay un segundo nivel, que ella llama que es lenguaje, emoción y cuerpo, y hay un tercer nivel, que es la acción. Ahora, si nos podemos a mirar un poquito más allá, ¿qué nos pueden decir estos niveles? En la reflexión, por ejemplo, es la conversación del yo con yo. ¿Sí? Ahí se da una danza de un yo con yo. En el segundo, lenguaje, emoción y cuerpo, es un yo contigo y un tú conmigo. Y en ese tercer nivel es donde estamos juntos y entran otros dentro de ese conversar, dentro de lo que es manejar el conflicto. Ahora, entrando a este primer nivel, ¿cuál es su propuesta? En ese momento de reflexión, en la danza del yo con yo, ellas hablan de que hay 4 momentos que aparecen: la crítica, la inseguridad, la emoción y el deseo. En la crítica, la crítica, porque ella habla de la neocorteza, del pensamiento, y en esa crítica lo que habla desde nuestro lenguaje que hemos venido utilizando durante el programa, tiene que ver con qué es lo que me preocupa, dónde está mi preocupación en este conflicto. O sea, que yo reflexione sobre eso. En el segundo momento, en la seguridad, en ese mismo conversar, es yo preguntarme qué es lo que me está haciendo sentir inseguro, qué será lo que yo estoy necesitando. Ahora, por supuesto que en la medida que yo voy andando en esa reflexión, van apareciendo las emociones, y en esas emociones es que yo puedo ser sincera conmigo mismo y empezar a preguntarme, bueno, o qué es lo que me está frustrando, qué es lo que me enfurece, o qué es lo que me está entristeciendo. O sea, ¿cuál es la emoción que hace que mi cuerpo esté de esta manera, o que ella esté en este estar con este conflicto que está sucediendo, con esta situación que estoy viviendo, con esta transformación que yo estoy viviendo? Y en el deseo, es más que bueno, es dónde está mi querer. ¿Qué es lo que yo quería? ¿Dónde está el querer que yo quiero? Ahora, como yo sé que necesito entrar a una conversación, en ese conversar con el otro, es también que yo me detenga en este momento de reflexión y poder decir, bueno, ¿qué es lo que yo te quiero pedir? Ahora, ante eso que yo te voy a pedir, posiblemente el otro me va a proponer algo. Entonces, estoy dispuesto a escuchar. Entonces, cuando ya yo estoy listo con estos momentos conmigo en la reflexión, estoy lista para pasar al siguiente nivel. Pasamos la página. Ruédelo, por favor. Si van teniendo preguntas, las pueden ir anotando. Fíjense que este segundo nivel es como el que yo llamo el más contundente, el más sabroso. Es donde empieza el danzar con el otro, el danzar contigo, y el danzar conmigo. Ahí aparece el diálogo, la negociación y el acuerdo.
En este momento, o en este segundo nivel, aparecen 8 momentos, que están entre las dos láminas. Vamos a dejarlo ahorita por los momentos en esta, José, y yo se las comento. Expresar y recibir, la resonancia y la disonancia, la lluvia de posibilidades, la complementariedad, el negociar, el bajarse del caballo, el acordar y el cerrar. Ahora voy a cada momento igual. Recordemos que tenemos una reflexión previa. Ya cuando estoy listo aquí para entrar a conversar contigo, me voy a quedar en la conversación ya ahí con el otro. Cada quien expresa su requerimiento. Y en ese expresar, en ese expresar el requerimiento, valida lo que está escuchando del otro. ¿Sí? Por eso se habla del expresar y del recibir. Cuando estamos hablando de la resonancia y la disonancia, ese es como el momento, es otro momento neurálgico de esa conversación, es otro momento crítico de esa conversación, otro momento de cuidar de esa conversación, de cuidar de ti, de cuidar de mí, de estar sensible y sensibilizado al sentir del otro, a mi propio sentir, al irme calibrando. ¿A razón de qué? Bueno, porque en esta resonancia y la disonancia es donde yo me empiezo a permitir, una conversación que sea abierta, transparente con el otro, que permita la inclusión de la emoción, donde aparecen posiblemente las heridas, donde aparecen los desacuerdos, donde entonces es necesario que yo pueda ser empático, y en ese ser empático, cuidar mi lenguaje, en cómo yo me voy a comunicar con el otro. Y poder decirle cosas como, por ejemplo, bueno, miro que estás y le comento cómo estará. No sabía cuánto te estoy afectando con esto que está pasando, con esto que estamos viviendo. ¿Cómo puedo ayudarte? De manera que la conversación se vaya dando de una forma abierta, transparente, aparezca la sinceridad entre nosotros. A partir de ese conversar, que es donde yo digo que es donde está el corazón, el latir del corazón, aparece entonces el siguiente momento, que es la lluvia de posibilidades. No es más que, bueno, vamos a buscar solucionar donde está. Ya empiezan a aparecer como unos preacuerdos. ¿Cuáles son las posibilidades? Y empezamos a plantearlas. Si no puedes tal cosa, de lo que yo te estoy planteando, entonces, ¿qué es lo que sí puedes? A dar la apertura a que aparezcan posibilidades, dar la apertura a la negociación, dar la apertura a que la relación contigo me importa. ¿Sí? Que tú me importas. En el siguiente momento está la complementariedad. En la complementariedad es donde nosotros empezamos a tejer la conversación, a tejer el territorio común. En ese territorio común yo necesito ir hilando, hilar fino, y en ese hilar fino, ¿qué tomo de la conversación de él? ¿Qué tomo de mi conversar? O sea, ¿qué proponemos? ¿Cuáles son nuestras propuestas? ¿Cuáles son nuestras propuestas? ¿Podemos pasar la página en este momento, José? Gracias. Aquí aparece el negociar. Y en esa negociación, desde ese mismo tejer, por eso pedí que la pasaran, porque está muy hilado, es un conversar que está muy hilado. Aparece, bueno, hacer las ofertas, hacer los pedidos. Y en este momento, que es otro momento, todos estos momentos son horarios, como son críticos, pues. Necesitamos estar muy atentos a evitar las amenazas. Y lo otro es a proponer una siguiente agenda. Porque como va muy fluida la conversación, pudieran aparecer nuevos como otras cosas que acordar. Entonces, si no están previamente conversadas, es necesario que yo sepa que hay posiblemente otras heridas que necesito sanar. Entonces, atendamos lo que corresponde en esta conversación. Y de eso vamos tomándolo, porque a lo mejor empiezan a aparecer otros desacuerdos en eso de empezar a hilar fino. Entonces, cuidemos aquí, evitemos las amenazas y evitemos las nuevas agendas, porque el otro lo puede interpretar de esa manera. Cuando pasamos a bajarse del caballo, ¿qué implica bajarse del caballo? ¿Qué creen? Simplemente bajar de posición, flexibilizarme, acceder. ¿Sí? En esas conversaciones puede ser que necesite moverme de mis propias exigencias, ¿sí? Abrir nuevas posibilidades,
generar otras conversaciones. En lo que ya yo tengo o tenemos junto, en conjunto, ese tejer, ese territorio común mucho más claro, pasamos entonces a lo que es el acordar. Y en el acordar, lo que se sugiere es, bueno, el ganar-ganar, el ganar de cada lado. Y en ese ganar de cada lado podamos mirarnos juntos que estamos liderizando este acuerdo, que estamos liderizando el manejar este conflicto, que estamos liderizando ambos esta relación, que estamos cuidando ambos esta relación. Y que los acuerdos en este momento se aclaran, están transparentes para ambos. Entonces, yo ahí necesito verbalizarte, yo puedo aceptar de ti y verbalizo ante el otro qué es lo que yo estoy aceptando de lo que tú me estás pidiendo. Y yo creo que de lo que hemos conversado puede funcionar y genero genero lo que yo estoy mirando también que pudiera funcionar dentro de lo que es el conversar que hemos venido teniendo. En el cierre, lo que se sugiere, bueno, hacemos una descripción, un recuento descriptivo de todo lo que hemos nosotros acordado y de lo que no hemos acordado. Es decir, los acuerdos aquí también es necesario que queden claros. ¿Qué acordamos y qué no acordamos? Y en lo que no acordamos, en lo que acordamos, pasamos al siguiente nivel. Y en lo que no acordamos, lo agendamos para ver cuándo nosotros lo vamos a atender. Más es importante atenderlo, porque estamos cuidando la relación. Pasamos a un tercer nivel, pasamos la página, José, gracias, que no es más que la acción. Aquí pareciera que cerró, pero no cerró. Si no pasamos a la acción, se queda más en el verbo, se queda nada más en la intención, no pasa a la acción, no se soluciona el conflicto. ¿Qué busca la acción? Garantizar el cumplimiento de lo acordado, coordinar acciones. ¿Cómo? Bueno, diseñando la mejor forma de llevar a cabo el acuerdo y de pasarlo a la acción. ¿Qué hacer? Bueno, empezar a preguntarnos en ese diseño, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Cuáles son los pasos? ¿Quién lo ejecuta? ¿Quién es el responsable? A veces que quien lo ejecuta no es el responsable, o lo va a hacer ambos, que eso quede claro. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿O cuándo lo vamos a hacer? ¿En cuánto tiempo vamos a tener este asunto ya resuelto? ¿Cuándo lo vamos a comenzar? ¿Cuándo iniciamos? ¿Dónde se va a hacer? El diseño es vital que quede transparente, que quede claro para ambos. ¿Por qué? Bueno, porque estamos cuidando la relación. Y lo otro que lo quiero dejar aquí para cerrar en esta propuesta es que tengamos muy en cuenta que estamos en riesgo durante toda esta conversación. ¿Y cuál es el riesgo? De que podemos escalar el conflicto si no cumplimos alguno de los acuerdos, en vez de desescalar el conflicto. Lo que busca esta forma es que podamos desescalarlo, tener una relación mucho más limpia, una relación más armónica, una conversación mucho más sincera, construir un futuro juntos. Por eso que el tema de los desacuerdos, cuando aparece aparte. Entonces, en este momento también en la acción yo agendo el desacuerdo. ¿Cuándo vamos a atender el desacuerdo? ¿Sí? Sí. Mónica, ¿tienes la confianza por aquí? Perdón. La confianza sigue en juego. Ajá, dime, Leonor. No, disculpa la interrupción, que pensé que habías terminado allí. Que Belkis está queriendo intervenir desde hace rato. Bueno, le pedimos que esperara que tú cerraras la idea para que interviniera. Entonces no sé si este es el momento, ¿te parece? Ajá. Sí, ya puede. Sí, claro Ámbar, que sí. ¿le puedes abrir el micrófono a Belkis? Te escuchamos, Belkis. Mejor dicho, no te escuchamos, te queremos escuchar. A ver, Ámbar, ¿me ayudas con eso? ¿Qué pasó? ¿No está Belkis ya o ya no quiere? O la puede escribir también.
Sí, ya la invité también. Ajá. Bueno. Bueno, queridos, con esto seguramente Continuemos. Belki por ahí ahorita nos aparece o Seguro, escribe para resolver. Igual seguro. estoy aquí también para responderles las preguntas o escuchar ahí la reflexión con lo que les he mencionado. Más Ah, la no, transformación Belkino dice que fue sin querer, Mónica, que no te preocupes, que ella ahora, cuando tenga una inquietud, va a intervenir. Y también estuvo José comentando algo que yo sé que lo escuchó por ahí Reinier y que le dijo que era muy interesante. Seguramente Reinier lo va a retomar, José, ¿no? No te preocupes, Belki, no es ninguna interrupción, tranquila, aquí estamos para fluir. Entonces, bueno, yo los invito a que pasemos a la siguiente pantalla. José, si me haces el favor. Ajá. Entonces aquí viene, para mí este es un espacio muy interesante otra vez, porque es el espacio de la reflexión. Si estoy escuchando lo que nos propone, lo que nos muestra Mónica a través de este autor, vimos lo que vimos en el videíto del puente, ¿verdad? Y estamos como pensando en eso. Vamos a relacionarlo con nosotros mismos, pues. Entonces, compartamos un poquito aquí desde el espacio de aprendizaje que este es, donde uno puede equivocarse, donde en los espacios de aprendizaje puede pasar lo que sea, porque son para eso, para aprender. ¿Cómo distingo yo, cada uno de nosotros, qué ha sido mi relación con los conflictos? ¿Cómo soy yo frente a un conflicto? ¿Salgo corriendo? ¿Disimulo? ¿Me hago la loca o el loco? ¿Me voy de bruces y lo confronto sin mucho diseño? Nunca he tenido un conflicto. Me la paso en un conflicto. Cuéntenos, ustedes que están ahí, ¿cuál ha sido la relación de ustedes con los conflictos? ¿Verdad? Voy a leer las preguntas todas porque pueden en una sola intervención a lo mejor comentar, ¿no? Porque cómo ha sido mi relación nos lleva a cómo ha sido mi hacer frente a los conflictos, que era aquello de si salgo corriendo, si me hago la loca, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Qué me ha pasado a mí cuando hago lo que hago frente a un conflicto? Pues hago lo que puedo hacer. Y cada uno de nosotros tendrá una manera particular de hacer frente a un conflicto. Pero sería interesante que reflexionara ahorita cuáles han sido sus resultados. O sea, se deterioran las relaciones por no dar la conversación, suelto las relaciones, las desecho. Y después estoy en la queja de que siempre nos pasa lo mismo, no confío en la gente. Cuando mis expectativas no se llenan en una discusión, en un equipo, en una relación de trabajo, ¿cuál es mi conflicto conmigo mismo? ¿Qué hago yo cuando mi expectativa no se llena? ¿Valido, indago o desecho la relación del otro de una vez? Para no tener problemas, para no tener conflictos, ¿verdad? Aparentemente, entre comillas, ¿no? ¿Cuáles han sido entonces los resultados? ¿Me voy quedando solo o no? Cada vez se fortalece más el equipo. O en mi equipo yo siento que no se hablan las cosas claramente. No estamos usando las herramientas que nos permiten gestionarlos bien, ¿verdad? Y entonces, ¿qué distingo después de haber visto todo esto? Que todavía es para mí una oportunidad para aprender. ¿Qué será lo que cada uno de ustedes, a partir de esta reflexión, distingue que tiene que aprender? Antes de pasar con Reinier, que ahí es donde viene el tema de qué es lo que podríamos aprender, me gustaría que se intervinieran algunos de ustedes, dos o tres, compartan con nosotros estas reflexiones. ¿Cómo ha sido mi relación con los conflictos? ¿Qué hago frente a los conflictos? ¿Qué resultados he tenido? ¿Y qué creo que todavía debo aprender? A ver quién quiere intervenir. Uy, estos silencios me ponen nerviosa. O están pensando mucho o se durmió todo el mundo aquí. ¿Cómo hago yo para saber si se durmieron o están reflexivos? ¿Quién me ayuda? Yo estoy aquí a la espera del aporte. Ajá.
que además creo que es lo más importante, o sea, que cómo se ven ustedes ante esa facticidad Claro, de la vida, claro. del estar con otros y que el conflicto emerja o aparezca. Claro. O sea, ¿cómo vivo yo eso? Fíjate, nos dice Carolina Rainier, mira, nos dice Carolina que lo analiza, intenta confrontarlo. Fíjate que intento, dice Carolina, ¿no? Intento confrontarlo de forma pacífica, lo intenta. Está bien, Carolina, ¿no? Esa ha sido tu manera de hasta ahora, ¿no? ¿Y qué distingues que tienes que aprender, Carolina? ¿Distingues algo que te gustaría aprender para que los resultados fueran mejores cuando tú estás frente a un conflicto? Es para Carolina y es para cualquiera que quiera intervenir. Este momento de plantear aquí nuestras dudas es muy bueno porque enseguida vamos a empezar a conversar con Rainier y si ponemos esto aquí en común, puede ser tomado por Rainier como para el análisis, para la profundización, ¿no? Entonces, láncense, que es una buena oportunidad. Yo sé que algunos de ustedes han estado aprendiendo sobre esto. Sé que sí, algunos de los que están conectados aquí. Mira, Carolina dice que ella necesita ser más paciente, Rainier. Debo ser más, lo que ella distingue que tiene que aprender es la paciencia, el ejercicio de la paciencia, ¿verdad? Y Claudia nos dice que durante mucho tiempo ella trató de escapar de los conflictos, ¿viste? Evitarlos, y en ocasiones eso la hizo perder oportunidades, Ray. Lina nos va a compartir algo, pero lo está escribiendo, nos dice que la esperemos. Esto está muy bueno, ¿eh? Ajá. Yo creo que voy a comenzar yo a navegar con alguna ya de las cosas que nos pone Carolina. Yo diría que lo primero para comentarles un poco de no del tema, sino de quien habla, de mí, ¿no? Ajá. Yo no suelo ser alguien tan metódico, tan metodológico, ¿no? Yo más bien trabajo como fortaleciendo mi intuición, mi sensibilidad, y básicamente me preparo para navegar, ¿no? La navegación es una cosa muy curiosa. La navegación, tú trabajas en generar habilidades de tu parte porque estás trabajando con algo que no puedes controlar. Tú no controlas las mareas, tú no controlas los vientos, tú no controlas las tormentas, tú no controlas todo ese complejo que es el clima, ¿no? Y que afecta de alguna u otra forma cómo se comporta el mar, ¿no? Pero sea lo que sea que pase, tú tienes que estar preparado para afrontar y afrontar efectivamente ese mar. ¿Okay? Entonces, el navegador tiene eso. Y yo he estado como practicando durante los últimos años como desde esa visión, ¿no? Desde la visión de cómo navegar mejor, cómo navegar más efectivamente. ¿Por qué? Porque yo no puedo prever todo lo que va a pasar. Esto es imposible, ¿no? Pues como yo no puedo prever todo lo que va a pasar, por más que yo me prepare, requiero estar habilitado y listo para lo que viene, para lo que venga, ¿no? Por allí decía Eisenhower, un general americano, muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé si esto lo dijo él como algo de él o si esto lo trajo de Napoleón, pero sea como sea, lo que dice es buenísimo. Él dice: yo nunca fui a una guerra sin un plan de guerra. Nunca. Pero yo tampoco fui a una guerra donde se cumpliera el plan. ¿No? Entonces, es muy bueno, ¿no? Como esta manera en que él lo narra. Y para mí esto tiene mucho que ver con el asunto del conflicto. Algunas precisiones. Lo primero es, si cada uno de ustedes tiene como objetivo desarrollarse de manera lenta y torpe, sufrir bastante, no resentirse, resignarse a que lo posible
está como bien difícil. Una estrategia excelente es evitar los conflictos. Es una excelente estrategia, ¿ok? En particular porque evitar el conflicto es una forma disfuncional de afrontar el conflicto. Y es una forma disfuncional, lo que digo es que no funciona. O sea, evitar el conflicto no funciona para evitar el conflicto. Es muy cruzo. No sirve, no funciona, no está probado. Está probado desde que el humano es humano, ¿no? Y yo creo que hay mucho sinsentido alrededor del asunto del conflicto. Yo creo que el primer sinsentido tiene que ver con suponer que una buena vida es una vida exenta de conflictos. O suponer que la armonía, el trabajo en equipo, el lograr junto a otros, supone la falta de conflictos. Lo cual nos coloca en una posición muy complicada, porque si la buena vida tiene que ver con la falta de conflicto, entonces está muy complicado que tengamos una buena vida. Porque el conflicto es una facticidad de la vida. Claro, es una facticidad, o sea, no podemos evitarlo por el tipo de seres que somos. Somos seres que conversamos, somos seres que tenemos interés, somos seres que cuando actuamos queremos lograr algo con lo que hacemos. Pero convivimos junto a otros que también están haciendo lo mismo. Yo hace rato preguntaba que si era suficiente tener intereses distintos para que apareciera un conflicto. Mi idea es que es una condición necesaria, o sea, es necesario que haya intereses no solo distintos, sino incluso contrapuestos, para que un conflicto aparezca. Pero hace falta algo más. Yo creo que lo que hace falta es suponer que la única manera seguir adelante es anular la posición del otro. Cuando eso aparece, cuando esa disposición aparece, el conflicto emerge. Por allí decía un filósofo hace como 24 siglos, Heráclito, ¿no? Él escribía en griego. Y él decía, en griego antiguo, y él decía, el polemos es la madre de todas las cosas, ¿no? Y polemos, en general se tradujo como guerra. La guerra es la madre de todas las cosas. Pero esa es un tanto infeliz, ¿no? Porque de polem viene la palabra polémica. Es la lucha, a lo mejor, Rainier. Sí, es la lucha, el conflicto, claro. el choque. El choque es la madre de todas las cosas, ¿no? Así es. Y esto es muy interesante porque no es posible tener una misión en la vida y complacer a todo el mundo. Y no fallarle a alguien. Eso es imposible. No hay posibilidad de eso. Entonces, no hay posibilidad de que usted pueda liderar, llevar cosas adelante, comprometerse con posibles futuros, si usted no está dispuesto a asumir los conflictos que eso vaya a generar. No hay desarrollo de asumir el conflicto como algo natural. ¿Ok? Entonces, ¿por qué creo que es relevante la reflexión hoy? Yo creo que es relevante acerca de la pregunta de cuán hábil soy para navegar los conflictos y llegar a puerto. Cuán hábil soy, ¿no? Y aquí la habilidad tiene como muchas aristas. Hay por un lado, y yo lo conozco, espacios y momentos donde lo que toca es ir hacia adelante y asumir las consecuencias de ellos. Y esto es una manera de afrontar el conflicto. O sea, yo asumo que aquí voy a tomar unas decisiones, asumo que esas decisiones van a tener consecuencias, puedo prever alguna de esas consecuencias, y ¿sabes qué? Voy a tomar la decisión y me voy a preparar para trabajar sobre esas consecuencias que van a ocurrir. ¿Por qué? Porque lo que quiero y aquello a lo que estoy comprometido es mucho más importante, relevante y valioso que los conflictos que esto me pueda generar. ¿Ok? Ahora, así como bien hay momentos donde lo que te requiere es afrontar y ir adelante, hay otros momentos donde los conflictos me revelan
situaciones de dilema, ¿no? El dilema tiene que ver con hago A o hago B, pero no puedo hacer las dos cosas a la vez. Yo recuerdo hace algunos años con mi pareja que yo le propuse una vía para nuestra prosperidad, ¿no? Lo único es que la vía para esta prosperidad requería unos 3 años de arduo sacrificio, ¿no? Arduo sacrificio que yo estaba dispuesto a asumir, pero mi pareja no estaba dispuesta a asumirla. Y yo tomé la decisión de vamos a seguir para adelante. Vamos a seguir para adelante con mi idea, con lo que yo veo. Y al cabo de 6 meses, recuerdo que en una conversación con mi pareja, ella me dijo, Rainier, yo creo que si seguimos por aquí, para mí no va a ser posible seguir estando contigo. Y cuando me dijo eso, me colocó en el espacio de la reflexión, porque yo decía, o sea, ¿qué sentido tiene sacrificar todo lo que estamos sacrificando para lograr una prosperidad si al final del camino no voy a estar contigo? ¿No? Entonces, ese día recuerdo que yo tomé una decisión. Y la decisión que yo tomé fue conservar mi relación y mi familia. Entiendan que esto ni siquiera es evitar el conflicto, esto es asumir una decisión responsable ante un espacio conflictivo, conectándome con lo que es valioso para mí. Aun y cuando no estoy de acuerdo, por ejemplo, o aun y cuando crea que hay mejores opciones, mejores posibilidades, distintas que esta, ¿no? Pero el tema del conflicto nos coloca frente a algo muy relevante y es que somos humanos, que solo tenemos el presente para tomar decisiones y que las decisiones que vamos a tomar las vamos a tomar con lo que tenemos hoy y más nada. No existe esto como de esperar que el futuro me dé la razón. No, eso no existe. Lo único que existe es la voluntad de hacer que funcione y que pase y que ocurra lo que yo creo que es lo mejor, ¿no? Asumiendo las consecuencias que esto implique. Entonces, cuando hablamos del conflicto, y para mí es lo más relevante, es que ustedes se hagan la pregunta acerca de lo que ustedes quieren, acerca de lo que valoran y acerca de cómo se hacen cargo de lo que eso produce en otros y en ti mismo. Uh-huh. Creo que uno de los puntos de como a considerar de esta conversación del conflicto y de lo que es conflictivo y de cómo yo me manejo con ello, tiene que ver con quién quiero ser yo. ¿Quién quiero ser yo? ¿En qué mundo yo quiero estar? ¿Qué cosa valoro yo de la vida que quiero conservar? Pero cuando esto aparece claro y hay una conexión muy profunda con ello, entonces los conflictos van a aparecer como aquel espacio natural que yo tengo que gestionar para llegar allá donde aspiro, ¿no? Entonces allí va como mi pregunta va, ¿cómo se sienten ustedes como empresarios, como líderes, alrededor de esto, alrededor de cómo me manejo yo en el espacio relacional cuando las cosas no están pasando como yo espero? Fíjate, cuando el otro no está haciendo lo que yo quiero. Cuando no reúne no llena mis expectativas. Pero fíjate, cuando no llena mis expectativas. Uh-huh. Está sumamente interesante y además estamos muy conectados porque los comentarios del grupo por el chat están muy alineados con lo que preguntas, ¿no? Entonces tú dices cómo se siente y resulta que Roberto nos dice claramente, para él tener conflictos, él se siente molesto, él no sabe cómo enfrentarlos, ¿no? Se pone bravo, pues. Entonces yo recordaba, Ray, por aquello del navegar, me vino a la memoria con tu intervención, Roberto,
una conferencia que dio Fernando Flores, tú la debes recordar, Rainier, que se llamaba Surfeando los estados de ánimo. ¿Lo recuerdas? Sí, claro. Ajá, entonces esto de Roberto que dice, me pongo bravo, me pongo molesto. Y Roberto lo trae y nos ayuda a verlo todo, porque ¿a quién más no le pasa esto de Roberto, de que en un conflicto aparece la emoción de la rabia, la ira o la tristeza, ¿no? Una cosa primero, Ajá, Leo. Lo sí, primero es, vamos a quitarle a la rabia el, el, el mote o la clasificación de malo. Eso es ajá, lo primero. ok, O sea, la está rabia es tan bien, natural en la vida como lo es la la alegría, alegría, como ajá, lo es la tristeza, como es, o sea, yo quiero decirle algo, hay una, lo voy a poner desde dos puntos de vista distintos. Lo primero es que hay un, un bagaje histórico, por lo cual la rabia aparece como una emoción que es una emoción además muy muy orientada al tema de la supervivencia, ajá, ¿ok? Pero por el otro lado, mira, en el momento en que aceptamos que somos seres hechos por Dios, bueno, habrá que hacerse la pregunta de, bueno, ¿y para qué Dios puso esto aquí? Lo habrá puesto por algo, por algo es. ¿ah? Por algo, para algo sirve. Entonces, yo creo que con la mirada a este aspecto de la emoción, seamos como más compasivos. Yo creo que yo escuché una vez que alguien decía que la rabia es una emoción que produce fuerza. ¿Y produce fuerza por qué? Porque hay un trecho de camino que andar y va a requerir de energía. ¿No? Es como cuando, por ejemplo, yo voy al banco, los bancos aquí cierran a las 3:30. ¿No? Entonces tú vas corriendo 3:28, 3:29, 3:30, 3:31, llegaste a la puerta y te la cerró el de seguridad. ¿No? Entonces aparece esa rabia, porque ¿para qué aparece esa rabia? Mira, es algo así como que esa rabia lo que necesita es ponerte a ti en la disposición para superar esta puerta. Sí. Esta puerta que me impide cobrar este chequecito o depositar este cheque, ¿ok? Entonces, lo primero es eso, o sea, reconocer la naturalidad de la rabia. Ahora, lo otro, y esto sí es otro espacio de reflexión, para Roberto, ¿es así? Sí, para Roberto, sí. Para Roberto, ok. El Ajá. asunto no es que te dé rabia, el asunto es qué es lo que pasa cuando a ti te da rabia. Esa es la gran pregunta. Uh-huh. ¿Qué es en qué te conviertes tú cuando te da rabia? Esa es una buena pregunta, Si no ¿no? quieres responder, Roberto. Y si no, reflexiónalo, porque el Ajá. punto es este, el punto es como que el problema no está en que me ocurra la emoción que me pasa, el problema está en qué es lo que pasa cuando me ocurre esa emoción. Claro. Ahora, puede ocurrir que a mí me dé rabia y lo que me permite esa rabia es enfocarme en algo que tengo que hacer. Por ejemplo, me cierro en la puerta del banco, me da rabia y ahí mismo empiezo a pensar, bueno, rápidamente, ¿qué opciones tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿Para dónde voy? ¿Cómo hacer? Y voy con esa fuerza que me va a permitir a mí rápidamente y con determinación superar este obstáculo. Que tal vez no es caerle a golpe de seguridad del banco. Tal vez sea llamar a un amigo, tal vez Mira, sea moverme a un banco distinto. Roberto te Es quiere decir, contestar por ajá, ahí, ¿viste? Roberto te quiere adelante, Roberto. contestar. Le abrimos el micrófono Adelante, a Roberto. Roberto. A ver, Roberto. Aquí está Roberto. Abre tu micrófono, Roberto, por favor. No sé si te lo tiene que abrir Ámbar, pero se ve cerrado por aquí. O José, el micrófono. Ah, ok, ahora, cuando quieras, Roberto. Adelante, Roberto. Te escuchamos. Te ¿Sí estamos me viendo escuchan ahí? y Buenas tardes. muy buenas tardes. Ah, sí, gracias. Lo que pasa, gracias por darme la oportunidad, es que me puse a pensar en eso porque la mayoría de veces cuando tengo conflicto,
sí me molesto conmigo mismo. Y lo que estaban diciendo ustedes tiene mucha lógica, ¿verdad? Que en qué me convierto. Y yo me pongo, Ese es el punto. yo me pongo a pensar cómo puedo manejar eso, porque eso es referente a los sentimientos, ¿verdad? A las emociones que uno tiene en ese momento. Me pongo a pensar a veces, ¿por qué no hice lo que debería haber hecho antes de que sucediera esto? Pero me pasa siempre. Entonces digo yo, es interesante, ¿verdad? Porque cómo poder hacer el cambio para esto, tener la definición de manejarlo más fácil, ¿verdad? Ujú. Entonces, Roberto, te voy a poner un ejemplo. Eh, si tú vas por la calle y escuchas en breve detonaciones de armas y que una bomba explota, ¿qué harías tú? pues ahí es totalmente de regreso. De Ni regreso. O siquiera sea, me... más o menos lo que haría yo. Yo creo que si tú y yo vamos caminando juntos, cada quien va por tu lado corriendo a 100.000 kilómetros por hora a algún lugar que uno crea que es seguro. ¿Cierto? Claro, claro, sí. Así es. Ahora, ¿qué pasa si tú eres un marín estadounidense, un Navy SEAL, ¿no? Preparado para esos eventos? ¿Qué crees tú que ocurra cuando él escuche dos explosiones, unos tiros, unos impactos de bala? ¿Qué crees tú que haría esa persona, por ejemplo? Pues yo ignoro en ese sentido el entrenamiento, ¿verdad? Pero me supongo que como él tiene ya el conocimiento y le ha tocado enfrentar eso, ya sabe cómo resolverlo, ¿verdad? Ya sea cubrirse o defenderse o no sé, ¿verdad? Así es, e incluso cuando ve la opción sabe, mira, eso fue con un C4, seguramente fue tal cosa, los tiros vinieron de aquí a allá. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Lo que quiero decirte con esto es que hay que prepararse. Hay entrenamiento. O sea, ¿cuántos años de entrenamiento tiene este Navy SEAL para no hacer lo que haríamos tú y yo? Un montón de años. Claro, sí, ¿Ves? eso es cierto. Y lo mismo es reconocer que tú aprendiste a manejarte como te manejas con la rabia desde hace mucho tiempo. Tienes muchos años de entrenamiento. Y que el punto ahora es, lo primero es generar un espacio de reflexión. O sea, esta pregunta, ¿en qué te conviertes cuando a mí me da rabia? ¿En qué me convierto yo cuando me da rabia? Fíjate que el problema ya no es el conflicto. El problema ya no es tener conflicto. Muchas veces el problema es, ¿en qué me convierto yo cuando aparece un conflicto que yo trato de evitar? Es probable que lo que yo trate de evitar no sea el conflicto, sino el perder ciertas relaciones o el dañar a otro. Sí. Por ejemplo, o es posible que lo que yo intente evitar es, mira, que yo me muera de un infarto en estos días. Claro. ¿Ves? Claro. Ahora, esto tiene que ver mucho con, y aquí hay un espacio de aprendizaje para ti. Claro, gracias. ¿Cómo me voy a manejar yo cuando aparezca la rabia? Es difícil para mí porque a lo mejor no pateo a nadie ni golpeo nada, ¿verdad? Pero me siento molesto y pienso que con eso de reflexionar un poquito voy a aprender a saber cómo tengo que manejarlo más claro, porque en ciertos momentos yo lo que hago mejor es que me quedo callado y huyo, ¿verdad? Me quedo con la molestia. Ok. Sí. Y mira, aparte, mira, qué bueno, porque lo primero es que hoy tú estás viendo que eso no te está sirviendo. Sí, claro. Porque además cuando uno huye se convierte en algo. O sea, yo creo que incluso el dolor ni siquiera tiene que ver con que me dé rabia. El dolor tiene que ver con qué me pasa a mí cuando yo huyo. Pues cuando yo huyo, hay unos intereses que yo dejo ahí, mío, a la deriva. ¿Sí lo ves? Claro. Sí. Abandono. Y al dejar esos intereses a la deriva y en el abandono, tú te descuidas a ti. Sí, porque no cierro ese círculo, ¿verdad? Claro, claro. Porque además tú tienes una responsabilidad de velar por tu ingreso. Eso no lo puede hacer otro. El único que puede velar por mis intereses, ya cuando uno está madurito y adulto, es uno. Claro.
Velan por los intereses de uno hasta que uno tiene cierta edad. Ahí está la mamá, está el papá, de vez en cuando están unos tíos, una que otra maestra de repente, ¿no? Pero ya después de que pasamos ese paso, aquí hay que crear una gran habilidad, Roberto. Y es la habilidad de yo cuidar mis intereses. Claro. De relaciones. Y cada vez que huye, descuidas tus intereses. Y eso es un punto importante. Porque a mí se me ocurre preguntarte, Roberto. Sí. ¿Cómo te sientes tú cuando eso pasa? Cuando en este momento está pasando un conflicto. Cuando huye y dejas ahí ese interés tuyo a la deuda, abandonado. Pues me siento frustrado porque quisiera haberlo resuelto, ¿verdad? Regresar, pero a lo mejor mi mismo ego, la crítica conmigo mismo, no regreso. Y es cierto, a veces he tenido que romper relaciones o las cosas simplemente se dejan como en este caso estabas comentando tú de ¿cómo se llama? ¿Cómo quedo yo, verdad? ¿Cómo quedo claro. yo ante los demás? Entonces, pues me he sentido mal, pero ahora que pude tener esa distinción voy a hacer algo porque no quiero estar haciendo eso, ¿verdad? Y otra cosa más que porque a mí me gusta este espacio como para profundizar en cuál es el valor de gestionar conflictos. Mira, si tú te pones a ver la mayoría de nuestras relaciones, cuando nuestras relaciones empiezan como una luna de miel. Todo está como bonito. Ay, qué lindo como eres tú, qué lindo como soy yo, juntos somos lo mejor, no sé qué más, ¿no? Al principio de las relaciones usualmente se genera como ese espacio, ¿no? Sí. Y ese espacio es lo que pudiéramos llamar una confianza gratuita. Esa confianza no está fundada ni en la historia, ni en una experiencia, no está fundada como digamos, en ser buena gente, ¿no? Como un acto de Ahora, fe. mira, como un acto de fe, sí. Ahora, yo tengo un maestro que una vez le escuché decir lo siguiente: la verdadera confianza solo se funda luego de la traición. ¿Qué es lo que quiere decir este maestro? ¿O qué es lo que yo le entendí? Lo que yo le entendí fue lo siguiente: que hay relaciones que solamente se pueden profundizar y se puede extraer el máximo valor si estamos dispuestos a mantenernos juntos, gestionando cuantos conflictos tengamos que gestionar. Claro. Entonces, cada vez que uno le huye un conflicto, uno está rehuyendo la posibilidad de generar relaciones poderosas con el otro. Pero de esta forma, imagínate tú, mira, uno no puede vivir 10 años con una pareja sin conflicto. Es imposible. Sí, no. Eso es imposible. No se puede. Sí lo es. Sí. Mira, Reinier, hay varios mensajes interesantes por aquí, ¿oíste? Tú me avisas cuando los pueda hacer. Sí, no, gracias a ti, Roberto. Gracias Víctor me dice, ¿puedes repetir eso de nuevo? No sé exactamente qué. ¿Quién te dice, Víctor? Ah, sí. Bueno, no, hay varios comentarios. Roberto. Excelente, Roberto, que te das cuenta, distingues lo que te pasa frente al conflicto y tienes un desafío allí, ¿verdad? Para no abandonar. Sí, y ahí el desafío muchas veces es, Roberto, entrenar. O sea, es como que hay algo que vienes haciendo en los conflictos. Hay un espacio de reflexión que tiene que ver primero con declarar que tú quieres manejarte distinto. Es decir, la forma en que me manejo no está funcionando. Entonces me quiero manejar distinto. Eso es lo primero. Y lo otro va a ser el espacio de la exploración. Vas a tener un conflicto y te vas a manejar usualmente de la misma forma en que lo has hecho toda la vida. Esto no lo podemos evitar. Pero, como está la reflexión y como está la claridad de que quiero manejarme distinto, entonces te va a tomar la tarea de
de empezar a hacer cosas nuevas. Es decir, tal vez dar una conversación, afrontar ciertas cosas, tal vez incluso utilizar un poco de esa rabia para que te permita mostrar cómo te sientes, declarar tus insatisfacciones. Para quedarse, ¿no? ¿sí? Porque mucho el ensayo va a tener que ver con contrarrestar el silencio. Sí. 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 Contrarrestar el silencio, Roberto. O sea, Sí. poner conversaciones en vez de silencio. Ajá. Mucho del entrenamiento va a ir por ahí. ¿Qué conversación voy a poner y con quién? En vez de estar silencioso aquí, molesto conmigo y sintiéndome frustrado. ¿Qué conversación voy a poner? ¿Qué pedido necesito? ¿Qué declaración de insatisfacción voy a hacer y a quién? Es como ir buscando posibilidades de acción distintas a las que viene tomando. Y después es un seguir andando. Lo que sí te puedo decir, Roberto, es que tranquilo porque no se van a acabar los conflictos. Así que vas a tener oportunidad por golpe para hacer cosas distintas. ¿Okay? Así es. Fíjate, Rainier, nosotros tenemos por aquí a Belkis comentando, a Ricardo Chávez, a Lina, ¿no? Y Belkis, resumiendo, ¿no? Belkis nos dice que ella distingue que tiene que aprender a escuchar más, ¿no? Para manejarse en los conflictos, pero además ella dice que a ella le causa demasiada desestabilidad. No se siente segura, siente desestabilidad. Por otro lado, Lina dice que el conflicto te la pone muy incómoda, ¿no? Lo que a Belkis la pone desestabilizada se parece un poco a lo mejor a lo de Lina, que se pone incómoda, ¿no? Ella quisiera que las personas se sintieran siempre bien, que se hiciera un ganar-ganar, pero ¿cómo hacer para que las personas entiendan y vean el punto de vista que uno no está compartiendo? O sea, Lina quiere la vida feliz allí, que ve que no se da, ¿no? Y después nos dice, la misma Lina nos comenta, a ver, Lina, me perdí aquí en lo que me decías, te pone incómoda, ¿verdad? Y dices, ajá, me perdí el otro, lo que complementabas tú allí, ¿no? Y Ricardo, ahora si lo veo lo comento. Ricardo Chávez decía por aquí que él al estar frente a un conflicto, él analiza en su persona como reflexionar para poder afrontar si está en su disposición mejorar o definitivamente no concentrarse en eso, soltar eso. Dice, él lo analiza. Ve, me meto en este lío, entiendo yo que eso es lo que nos dice Ricardo. O no me meto, ¿no? Entonces, fíjate, todos esos comentarios están por ahí. ¿Qué te parece, Ray? Ok, mira, voy perdón, para completar lo de Lina, discúlpame, Ray, pero es que es una sola idea de Lina y a mí se me había perdido. Ella cierra diciendo que también ha tenido conflictos internos, pero que como dice Mónica, el poder ver cuál de las dos opciones sería de mejor ganancia y con más beneficio, le cuesta, pues, es lo que ella quiere aprender. Okay. Por allí Víctor me decía que repetía, sí, Ricardo dice sí, Leonora, así como tú dices. Ajá, ¿me meto en esto o no me meto? ¿No? Ajá. Eso no pasa a veces, puede pasar. Claro. No, está bueno, además que no, es muy importante eso. Pero ahorita voy para allá. Víctor me dice, ¿puedes repetir eso? Lo del maestro. Ajá. Víctor, la idea es la siguiente. El maestro es Fernando Flores y él en una ocasión nos decía que la mayoría de las relaciones comienza como con un espacio ingenuo de confianza. Ingenuo porque yo no te conozco, yo no tengo experiencia contigo, pero bueno, te doy el espacio de confianza para que comencemos a andar. Es como una suerte de luna de miel, ¿no? No hay mayores expectativas, pero hay la mejor de las disposiciones, ¿no? Pero lo que él dice es que las relaciones se hacen íntimas y fuertes y la confianza verdadera aparece cuando luego de la traición. La traición, cuando Flores dice, habla de la traición, de lo que habla es de esos espacios de conflicto donde, por ejemplo, yo no sé si les ha pasado, que ustedes han hecho algo y para la otra persona eso es una cosa imperdonable y tú todavía no sabes qué hiciste. ¿No les ha pasado eso? Y el otro está herido y tú no entiendes por qué. Pero herido, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hice? ¿Dónde? O sea, no entiendo. Bueno, es que me viste así. Ok. Entonces, si te veo así, eso significa para ti que te traicioné. Sí. Bueno, ya no lo sabía.
de aquí en adelante, como lo sé, algo me puedo hacer cargo. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en el tiempo las relaciones se profundizan porque se van gestionando los conflictos de tal forma que yo comienzo a aprender qué es aquello que yo tengo que cuidar de la relación para que la relación se sostenga en el tiempo. Entendiendo que cuidar la relación no es complacer. Exacto. Entendiendo que cuidar la relación tiene que ver con reconocer que el otro tiene objetivos, metas e intereses, que yo tengo objetivos, metas e intereses, y que podemos estar juntos para lograr eso. O incluso, cuando nuestros intereses no estén de acuerdo, podemos generar espacio para conversarlo y salir airosos. Reconociendo que podemos cometer errores en el camino, pero que estamos en la disposición de subsanar esos errores para seguir adelante juntos. Cuando todo eso va pasando, la confianza, ¿cómo decirlo?, te hace fuerte, te fortalece la confianza, y al fortalecerse la confianza te fortalece la relación. ¿Qué pretendía yo querer decir con esto, Víctor? Que cada vez que uno le rehuye a los conflictos, uno en cierto sentido le está rehuyendo a la oportunidad de tener una relación íntima, profunda y poderosa con otro. ¿Ok? Esto era una de las cosas que quería decir. A Belkis, sí, que me resultó interesante esta... Ajá. Y el ejercitar, o sea, porque si huimos de los conflictos, bueno, ¿cómo voy a saber yo cuándo yo estoy siendo más hábil para el manejo de conflictos si siempre huyo? O sea, como todo aprendizaje, ¿qué es lo que nos da la maestría? ¿Qué es lo que nos da la habilidad? La maestría. El hacerlo, la práctica. hacerlo y hacerlo. O sea, gestionarlo, y algunas veces nos saldrá muy bien y otras veces nos saldrá como el videíto del principio en el puente, y otras veces nos saldrá muchísimo mejor hasta que tengamos incorporado la habilidad de gestionar esos conflictos. Entonces yo creo que el ejercicio es importantísimo. Y que hay algo, lo voy a conectar con la pregunta o este temor de Lina. Ajá. ¿No? Que era como ¿y qué pasa cuando aparece el dilema? O sea, o es A o es B, pero no son las dos cosas. Ajá. Y hay que tomar una decisión. Lina, mira, yo podría darte aquí como que el paso a paso, ¿no? Pero la verdad es que la única cura para un dilema es la decisión. No hay otra cura, ¿no? Y la decisión en las condiciones en que, porque ¿qué es lo que pone de frente el dilema a ti? Y a mí, a cualquiera. Lo que nos pone de frente es que es como una suerte de sinsentido también, porque es algo así como que pareciera que alguno de los dos tiene que ser lo correcto. Sí. Pero no sé cuál es. Si yo quisiera hacerles el trabajo de destruir esa manera de pensar. O sea, lo primero es que que la decisión sea correcta o incorrecta es un juicio. Y como un juicio es solamente una opinión. Eso es lo primero. Pero lo otro es, y esto es más importante aún, que lo que nos pone de frente el dilema es una pregunta distinta, es ¿qué vas a hacer tú que funcione? No sé si me entiendes aquí. O sea, el punto no es cuál de estas dos es correcta, A o B. No, el punto es con cuál te comprometes tú a hacer que funcione. En otro sentido, esto es parte como de la savia de la vida, o sea, no hay respuesta correcta, solo hay oportunidades para tomar decisiones. Y el punto es, ¿cómo es que tú te vas a hacer cargo de esa decisión que tomes? Cualquiera que sea. Porque decisión que tome, decisión que tiene que hacer que funcione.
Lina dice que lo está viendo, que muchas gracias, que lo logra distinguir allí. O sea, ¿qué te puedo decir en este sentido? Es como que hay una pregunta básica para esto. Y la pregunta básica es algo así como, ¿qué consecuencias yo no estoy dispuesto a asumir cuando esto ocurra? ¿Qué consecuencias yo no estoy dispuesto a asumir? Por ejemplo, en la confesión de esto que dije al principio sobre mi pareja, yo tenía muy claro la estrategia mía, el cómo llegar a esta prosperidad a la que yo estaba hablando, cómo hacerlo funcionar, qué sacrificio había que hacer, cómo hacerlo. O sea, técnicamente la cosa estaba bastante clara. Pero cuando mi pareja me dijo, mira, si seguimos por este camino, yo no sé si podamos seguir juntos. Lo que yo escuché en ese momento fue, wow, yo no estoy dispuesto a asumir esa consecuencia. Si para no asumir esa consecuencia, yo tengo que hacer que funcione otra estrategia que no es la que yo creo, Claro. o con la que yo no estoy de acuerdo, mira, si ese es el costo para no asumir esta consecuencia de que tú no estés conmigo en la vida, yo le como decimos aquí en Venezuela, yo le echo bolas a la otra estrategia. Claro. Entonces, acá hay una pregunta que es como esa, o sea, ¿qué consecuencias yo sí no estoy dispuesto a asumir? Claro. Fíjate, Airia, tú estás en la conexión de Dicárcamo, ¿no? No sé si tu nombre lo estoy diciendo correctamente, pero ella nos dice que en un conflicto hay que tener sabiduría, ¿cierto? ¿No? Hay que tener sabiduría para saber distinguir, porque a veces es peor la cura que la enfermedad. Y que hay que tener humildad y reconocer cuál es la parte de uno, pues, o sea, qué fue lo que yo aporté para que se provocara ese conflicto, porque apareciera el conflicto, ¿no? Interesante también. ¿O qué fue lo que dejé de hacer? También. No, ¿cómo, Mónica? ¿O qué fue lo que dejé de hacer? ¿Qué fue lo ¿Qué fue lo que dejé de hacer? Claro, lo que hice y lo que no hice, lo que dije y lo que no dije, que tiene que ver con ese conflicto, ¿no? Y ella habla de sabiduría. Y yo creo que ahí nos vamos acercando a esa pregunta que le tenemos a Rainier. Bueno, Rainier, de acuerdo a tu experiencia, si tú nos tuvieras que decir en palabras directas, habilidad que uno tiene que desarrollar para ser competente en la gestión de conflictos, o cuáles son las habilidades. Esas preguntas las tenemos más adelante, José. Si tú pasas la pantalla, las podemos ver, que son preguntas para Rainier. También tenemos que aprender. Roberto tenía que sortear el tema de su estado de ánimo, de su emoción, de su rabia. Por allí alguien nos habla de la escucha, Belkis. Lina dice, oye, es que yo quiero que la cosa esté, que no hayan dilemas, ¿verdad? Pero entonces, como ya sabemos que en el conflicto no podemos preverlo, el conflicto ocurre, es lo más frecuente, es lo que más probabilidades tiene de pasar donde hay un grupo humano. Entonces, en la próxima, José, por favor, hay una pregunta que yo digo, de acuerdo a tu experiencia, Rainier, ¿cuál es la habilidad que hay que desarrollar, o no lo sé, para gestionar de manera competente los conflictos? ¿Qué has aprendido tú allí en tu experiencia? ¿Qué habilidad has desarrollado? Sin duda, la primera es aceptación. Ajá. Ok. Voy a tomar algunos ejemplos de la conversación que hemos tenido y de los mensajes que nos mandan. Por favor. Una metáfora. Sí, buenísimo. Imagínate que yo, por alguna razón, yo quisiera que no hubiesen olas. No, entonces sería un navegante muy infeliz porque van a seguir habiendo olas, pues. Quiéralo tú o no lo quiera.
¿Qué te quiero decir con esto, Lina? Y a todos. Uno es aceptar. O sea, aceptar que en el mar hay olas, aceptar que en la vida hay dilema, aceptar que hay conflicto. Eso es lo primero. O sea, yo creo que esa es la primera gran habilidad. Yo creo que mucho de cómo nos manejamos tiene que ver con tratar de que no haya algo que siempre va a haber. Es más, yo les digo una cosa. Yo creo que la única forma de que uno no tenga conflicto es que uno no esté vivo. Sí, más o menos. De hecho, hay gente que tiene tanto conflicto en la vida que la única manera de quitarse todo el conflicto de encima es agarrar, subir un pico 7 y lanzarse de él. Porque esa sí es una manera bien dramática de no tener conflicto. Pero fuera de esa, mira, las demás, yo creo que aceptar que la conflictividad y el conflicto es algo natural en el espacio de las relaciones humanas, yo creo que es la primera gran habilidad. Y yo creo que lo segundo es reconocer que el cómo me manejo yo en los conflictos es un espacio de aprendizaje. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que no es un destino. Por ahí alguien tiene un conflicto. Hay un conflicto urgente. Urgente, ya lo... Ok, esperemos que le vaya bien. Amén. Entonces, lo primero, yo creo que la primera gran habilidad es aceptación. O sea, aceptar que así como en el mar hay olas, y las va a ver mientras el mundo sea mundo, bueno, hay que aceptar que hay conflictos, que hay dilemas, que lo que sea que vayamos a hacer en la vida, si es valioso es junto con otro, y como es junto con otro, el conflicto es una cosa que va a ocurrir. Pero no nada más esto, yo creo que es aceptar también que es valioso no tener conflictos. Es valioso porque el tener conflictos sí, no tiene que ver... Bien. Es valioso. Sí, eso me parece es valioso tener conflictos. Porque el tener conflictos significa que hay algo que a ti te importa. Que hay algo que para ti es valioso y que estás con gente que también le importan cosas y le importan ciertas cosas. Es decir, no estamos en un mundo de autómatas ni de robots, estamos en un mundo de gente comprometida con sus quereres. Y esto es clave para cualquier cosa que sea un negocio, por ejemplo. Y entonces, ¿tú qué opinas de ese juicio que dicen por allí? Es que ese grupo es muy conflictivo. Es interesante porque además ese grupo conflictivo, yo he escuchado otra que es que esta persona es conflictiva. Ah, también, ¿no? También, sí. Esa también es muy buena, porque pareciera que el conflicto es como una cosa que alguien trae o que alguien tiene. Cuando nosotros hablamos de esa forma, pareciera que el conflicto es una cosa que está fuera de mí, que yo no formo parte de él. Así ¿no? es. Y yo creo que esta es otra gran habilidad. Por eso hablaba del tema de reconocer que es un espacio de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si la gestión de conflictos es un espacio de aprendizaje, entonces hay algo que yo puedo hacer para navegar esos espacios. Claro. O sea, hay algo de lo cual yo me puedo hacer cargo. Hay cosas que yo puedo aprender, hay ayuda que yo puedo pedir, hay espacios de reflexiones que yo puedo hacer. Es decir, yo me puedo hacer cargo y eso es bueno. ¿No? Porque si no me pudiera hacer cargo, entonces ahí ya ni siquiera hay conflicto. Eso es una condición. ¿No? Entonces, yo creo que esas son las dos grandes habilidades que van muy por el lado, no tanto como de lo técnico, del paso a paso, sino del cómo estoy yo en disposición. ¿Cómo estoy yo dispuesto a? Es algo así como cómo yo me paro frente al mar. Yo me paro frente al mar resentido porque el mar tiene olas, porque el viento hace olas, porque hay una tormenta, o porque hay sol, y el mundo sería mejor si no hubiesen olas. Entonces, es una manera de ponerte frente al mar, pero negándolo. Qué bien. No asumiéndolo. Entonces, la aceptación, me parece fabuloso como lo estás mostrando, la aceptación y la disposición al aprendizaje, que es una situación que voy a aprender. Ahora, dado que ese mar tiene olas, y yo quiero llegar ya al otro lado, si yo acepto que este mar tiene olas, entonces yo tengo que aprender alguna forma de cómo pasar este mar. Navegar. Va a ser con un barco, va a ser navegando, va a ser nadando, ¿cómo va a ser? ¿Cómo voy a pasar yo este mar que es así? Que va a depender de muchas circunstancias allí. Pero y entonces en ese camino, que es la pregunta otra que te teníamos por aquí, de cultivar la aceptación y el aprendizaje para hacernos más competentes en la gestión de los conflictos,
¿Cuáles pueden ser nuestros peores obstáculos, Rainier, de acuerdo a tu experiencia? ¿Qué nos puede echar la partida para atrás? No, qué buena pregunta. ¿Serán las emociones? Pregunto yo, porque me acordé de Roberto ahorita, que lo hace. Más o menos. Que las emociones nunca son un problema. El problema es qué es lo que pasa con ellas. ¿Qué es lo que se genera en el mundo? ¿Qué es lo que yo produzco en el mundo cuando me pongo, cuando me da rabia, en este caso? El problema no son las emociones, ¿no? Porque si así fuera, pareciera que la solución tendría que ser extirparme la rabia de alguna forma, ¿no? Claro. Pero yo creo que el mayor obstáculo, o uno de los mayores obstáculos, si yo lo pongo en la perspectiva de mi propia vida, el mayor obstáculo para navegar la conflictividad de la vida, yo diría que es no tener una misión. Ok. No tener una misión clara, no tener un objetivo claro, no tener un norte claro. No tener que cuidar. Sí, no tener que cuidar, no tener algo valioso por lo cual vale la pena asumir estos momentos difíciles. ¿No? Sí. Yo creo que este es como la primera. Por allí decían el ego. Pero claro, se me ocurre una pregunta, ¿no? La pregunta es, cuando dices ego, ¿a qué te refieres? Es Glenis, ¿no? Que nos comparte, sí. Pero el ego pareciera, en general el ego suena algo así como una personita pequeña que yo tengo en el centro de la cabeza, que tiene una manera un poquito rara de manejarse. Por ejemplo, tengo un conflicto, entonces esa personita pequeña dentro de la cabeza lo que quiere es no soltar su posición. Glenis dice que es a sentirse más que los demás, como ella lo está viendo, pues. Es que tú sabes lo que pienso, Rainier, que los obstáculos van a depender de cada quien. No sabemos cuáles son los principales obstáculos. Los míos van a ser unos, los tuyos van a ser otros. Así es. Los del yo por eso hablo como de un espacio como más general, como más... Ajá. Cuando me dices de habilidad, yo creo que la primera gran habilidad es aceptar. Así es. Una cosa, si tú no aceptas que el mar tiene olas, que el mar es así, que hay peces allí, que hay viento, que puede haber una tormenta, si tú no aceptas eso, tu manera de relacionarte con el mar va a ser compleja, o sea, se va a complicar. Claro. Vas a tardar mucho entre el momento de estar resentido porque en el mar hay olas al momento en que vas a empezar a aprender, por ejemplo, surfing, o a navegar, o a aprender nado en aguas abiertas. Sí. ¿No? Va a pasar mucho tiempo, claro. Y va a pasar mucho tiempo. ¿Y cuál es el tiempo que va a pasar? Es el tiempo que a ti te tarda en aceptar que eso es así. Así es. El de cada quien va a ser distinto. Sí. Va a ser distinto. Esto es lo que llamamos apertura al aprendizaje. Claro. Rainier, fíjate una cosa, y nosotros aquí en Royal, trabajando con estos empresarios, con los distribuidores, con los empresarios, con los máster, los joint venture, o sea, que en tu experiencia, ¿cuál ha sido, en dónde aparecen más los conflictos? Por ejemplo, ¿en las parejas de socios aparecen conflictos? ¿Cuántos conflictos has tenido tú que atender en esto? Porque, bueno, nosotros estamos compartiendo con personas que quieren desarrollarse como seres humanos y como empresarios. Y en este tiempo que tenemos de trabajo con Royal, tiene que haber un aparecer de conflictos en algunas situaciones particulares que yo estoy segura que tú, desde el rol que desempeñas, los has visto y los conoces a lo mejor más que nosotros, los coaches, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso? Con las parejas de socios, entre el sponsor y los equipos, entre territorios, aparecen conflictos. Es que yo creo que está como en todo. Yo diría que hay como tres grandes variables de relaciones. Hay una que tiene que ver con ese equipo de socios más pequeños y clave que es la pareja. Ok. ¿No? Allí, pero es que la pareja es una fuente de conflicto, tengas negocio o no. Así es. ¿No? Y el trabajo,
Y el trabajo de ir acoplando nuestros intereses, nuestros valores, el cómo vemos la vida, el que queremos juntos, eso es una cosa que además no puede terminar, no termina, no Y es el finaliza espacio nunca. del aprendizaje otra vez y de la aceptación. Y no finaliza mucho, nunca. O sea, ¿qué quiero decir yo con esto? Que mientras la pareja es pareja, esta habilidad de ir generando, gestionando conflictos, moviéndose y siguiendo adelante, conservando la relación, declarando insatisfacción cuando hay que declararla, hacer pedidos cuando hay que hacerlo, generar reclamos cuando sea necesario. O sea, todo esto tiene que ir ocurriendo y tiene que ir ocurriendo. Es más, preocúpense cuando esto no pase. Ajá, así es. O sea, pero mira, si yo, por ejemplo, yo estoy con mi mujer no me dice nada, ni me pide, no me reclama nada. No, mire, chequenle los signos vitales a ella o chequenmelos a mí. ¿Me entiendes? Sí. O sea, algo no está bien. Preocúpate, ahí me dice, ni preocúpate, claro. ¿Ok? Esto por allí por un lado. Digamos que son espacios naturales y también a nivel de negocio, por supuesto, la relación entre pares, ¿no? La relación que tiene un desnivel, que es, por ejemplo, la relación entre el sponsor Ajá. Sí. y un downliner, ¿no? Allí no solo es que hay conflicto, es que hay conflicto, pero además hay una relación desnivelada en términos de poder. Ok. No, ¿por qué? Porque el otro puede tomar ciertas decisiones con las que yo no estoy de acuerdo, pero la va a tomar igualito. Porque tiene la autoridad y tiene el poder para hacerlo. Entonces, aquí, por esto es que es tan importante el asunto de cuál es mi misión. Cuando Lenin hace poco hablaba del ego, yo creo que el ego, llamamos a ego a aquello que nos pasa cuando se nos olvida que es lo importante. Entonces yo empiezo a pelear contigo y a mí se me olvidó que lo que yo quería era desarrollar un negocio. Y el para qué del equipo, Rainier, para qué estamos juntos. El para qué del equipo es fundamental, es la misión también, pero ya del equipo, ¿no? Claro, pero por eso te digo que uno de los grandes obstáculos para el tema de poder moverme en el espacio de los conflictos y moverme como diría alguien por allí, con carácter, ¿no? Moverme con carácter en el espacio de los conflictos es tener una misión, tener una cosa valiosa que me toca proteger, tener algo que es demasiado importante como para yo hacerme de la vista gorda, por ejemplo. Claro. O como para yo dañar la relación. Sí, yo te estoy escuchando, Rainier, y surgen otras preguntas que todas me llevan a las habilidades que tú nombraste, a la aceptación y el aprendizaje. Pues si yo te dijera ahora, y los conflictos que se dan por los temas interculturales, pues, por el tema de cultura, es igual, es aceptar y aprender cómo es que el otro habla, cómo es que el otro escucha, cómo es que yo le llego, con qué intención viene. O sea, siempre va a estar, es un espacio de surfear, de navegar, de aprender allí en el conflicto mismo, para poder crecer, para poder hacerse más hábil, ¿no? Entonces creo que ha sido bien interesante que sea tan simple como esas dos habilidades. Aceptación del otro, aceptación del conflicto como algo natural y luego la disposición a aprender de lo que allí va a estar ocurriendo. Por supuesto, ojo, desde el respeto. Sí me gustaría como colocar algo aquí que sí. Como decía por allí Roberto ahorita, él decía, pero es que es difícil. Ajá. ¿No? Y entonces yo por un lado le diría, bueno, es difícil hasta que se haga fácil. Claro, entrenando, ¿no? Entrenando. Claro, pero sí, pero hay algo allí, o sea, la dificultad no solamente tiene que ver con un nivel de habilidad, en este sentido, ¿no? Como hacerme más hábil gestionando conflictos. No, es que en ocasiones los conflictos van a ser la medida de tu compromiso. Voy a poner un ejemplo muy básico. Digamos que tengo un cliente que para mí es importante y yo evalúo que
quien lo está atendiendo no está haciendo un trabajo efectivo. Ajá. Pero además evalúo que esta persona no va a poder hacer ese trabajo. En el tiempo en que le toca decir, hoy yo veo que tú no tienes las habilidades para poder atender a esta persona de manera eficiente y tal y como yo quiero. Entonces a mí me toca tomar una decisión sobre cómo vamos a seguir adelante. Y si yo estoy comprometido no solo con el cliente, sino con el desarrollo de esta persona. Parece mentira, pero me va a tocar, por ejemplo, tomar decisiones como desvincularlo de un proyecto. Entonces, el conflicto es la medida de mi compromiso. Si yo no estoy dispuesto a esa conversación difícil, donde yo le digo a alguien, mira, tengo estos juicios, creo que no estás siendo competente aquí, creo que te está faltando esto, pero además creo que todavía no tenemos tiempo para que tú aprendas eso ahorita. Y esta persona necesita ese servicio ya. Entonces, ¿sabes qué? Yo necesito que desvincularte de ti del proyecto. Necesito poner esto en manos de alguien que sea más hábil y competente. Y esto tengo que hacerlo por dos razones. Uno, porque tengo que entregarle al cliente lo que le prometí. Y número dos, porque yo soy garante de tu desarrollo. ¿Ves? Entonces, el conflicto en este caso me pone la medida del compromiso. Si yo estoy realmente comprometido con esto, hay acciones que voy a tener que ser capaz de hacer y de tomar. Porque si no las tomo, si le huyo a esa decisión, lo que pongo en peligro es lo que digo que valoro y quiero. Okay. Entonces, aquí hay otra cosa a ver del compromiso, del conflicto. El conflicto me permite a mí medir el nivel de compromiso que tengo con aquello que digo que quiero. Claro, prueba tu resistencia. Claro, por lo cual hay algo aquí muy importante que es asumir el conflicto como una parte natural de la vida. Implica que, bueno, que la vida no es color de rosa, hasta cierto punto sí. Pero hay colores también bastante bonitos, el naranja, por ejemplo, por la intensidad, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que comprometerse con una misión, con un compromiso, comprometerse con una misión, con un querer, con un valor, que es justamente aquello que yo necesito para hacerme líder, supone que los conflictos que yo voy a estar gestionando me van a estar mostrando a mí cuán comprometido estoy. Así es. Fíjate, Reinier, querido, estamos a 5 minutos de cumplir con nuestra hora de trabajo para esta conversación. Yo sé que has estado entregando cosas bastante concluyentes, bastante interesantes, pero a mí me gustaría que estos 5 minutos tú nos dijeras cómo te gustaría cerrar esta conversación con las ideas claves que tú quieras cerrar sobre cómo vivir el conflicto, lo que es el conflicto en la vida. ¿Cómo la cerrarías tú? Yo la cerraría con una invitación. Ajá. La invitación es a pensarnos la vida y a vivir la vida como algo que no... O sea, ¿qué pasa si vemos la vida como un espacio donde no tiene que ver con hacer lo correcto o lo incorrecto? ¿Qué tal si vemos la vida como un espacio donde venimos a dar lo mejor que tenemos para que el mundo quiera valor? Y el mundo quiere valor cuando yo digo, yo quiero vivir aquí, así, en este mundo. Me hace sentido ser parte de esto, me hace sentido estar aquí. Y como me hace tanto sentido estar aquí, yo estoy dispuesto a aprender, a seguir adelante, a tomar decisiones, a cometer errores,
a caerme y levantarme. Es decir, mi invitación es a vivir como una aventura. Porque si vives como una aventura, entonces el conflicto es parte de... Ustedes han visto una película de aventura donde no estén pasando cosas conflictivas, es imposible. No. Si ves Indiana Jones, por ejemplo. Sí. Indiana Jones vive como sorteando obstáculos, es toda una aventura. O sea, y el punto es esto, si vemos la vida como un trayecto donde no todo está fríamente calculado, como diría el Chapulín, donde los caminos no están del todo marcados, donde aún y cuando, por ejemplo, en Royal te dicen, mira, vendedor, JV, distribuidor nivel 3, distribuidor nivel 2, distribuidor nivel 1, Royal Blue, no sé qué más, pareciera que el caminito está, tú sabes, como puesto allí, ¿no? Pero les digo una cosa, la forma en que cada uno va a transitar eso es su forma. Es su propia forma. Es tu manera. ¿No? Entonces, es tu aventura. ¿Ok? Entonces, yo creo que tiene que ver como con esa invitación, porque si asumimos eso, si asumimos la aventura, si asumimos que aquí estamos para meternos en los juegos en los que nos importan, para producir valor, si nos metemos desde ahí, yo creo que se nos hace un poco menos pesado esto de reconocer que hay que gestionar conflictos, de reconocer que hay que tomar decisiones difíciles, de reconocer que en momentos, dado lo que tú quieres, es necesario que tú te conviertas en. Yo creo que eso te puede ir es como que si nos dispone de una mejor forma y que el hecho de que sea una aventura no tiene que ver solamente con que sea divertido, no tiene que ver con que es una hazaña, ¿no? Las aventuras solo ocurren por decisión. Tiene que haber un héroe que diga, yo quiero ir y lograr el Santo Grial, yo quiero ir y subir el Everest, yo quiero ir y... Entonces, la aventura como espacio de hazaña tiene que ver con alguien que es capaz de declarar cuál es el valor máximo por el cual vale la pena moverse, seguir adelante. Entonces, esa es mi invitación, pues si eso ocurre, yo creo que ante la pregunta, ¿estás dispuesto a pasar por este conflicto? Si eso supone que te va a acercar más a eso donde tú quieres llegar, yo creo que la respuesta va a ser en ese caso sí. Y ahí va a aparecer la disposición. Y con eso, por eso seguimos adelante. Bueno, excelente, qué bonita ese cierre.